en México. Apenas ayer el Coneval daba las cifras maquilladas, pero aún así se ve que solo la crisis del 2008-2009 repercutió en casi 4 millones de más pobres en 2 años. Es decir, que a lo largo de estos 5 años hay un empobrecimiento mucho mayor que como recibió Calderón el gobierno. Pero esta pobreza representa demasiadas cosas para la gente. La mayoría de las personas en México, de acuerdo a los datos, no ganan ni 1,000 pesos al mes. Hay cerca de 23 millones de personas en México que no ganan ni 900 pesos al mes. Es decir, están en una pobreza extrema. Y hay millones de personas que no les alcanza ni para comer, están en pobreza alimentaria. ¿Cómo viven las personas que tienen este nivel de ingresos? Pues con muchos sufrimientos, con muchas carencias, sin siquiera lo más indispensable. Nosotros, la gente de izquierda, nacimos y tenemos como meta de nuestro trabajo el alcanzar la felicidad de la gente, el que tenga en nuestro país la población las mayores condiciones de vida, mejores condiciones de vida y de trabajo. No solamente creó pobreza, sino vino un tremendo desempleo. Hay 13 millones de personas sin empleo en México. Están viviendo del comercio en vía pública, o lavando ropa ajena, o vendiendo gelatina, o sobreviviendo de alguna manera. La gente está sufriendo muchísimo en nuestro país. Y combinado con la pobreza, con el desempleo, con la crisis económica, se vino una violencia exacerbada en el país. Felipe Calderón, desde un principio, decidió una política para combatir al crimen organizado, pero no fue capaz de hacer todo un análisis, un servicio de inteligencia para saber de qué tamaño era el enemigo. No se puso a considerar las instituciones de México si estaban preparadas para una batalla de esa naturaleza. Empezó a dar una batalla sin ton ni son, dando palos de ciego, al ahí se va, y los resultados son verdaderamente graves. Hay ya más de 50.000 muertos nada más en estos 4 años de guerra contra el crimen organizado. Hay 10.000 desaparecidos, más de medio millón de desplazados y 40.000 huérfanos, niñas y niños que no encuentran a sus padres porque fueron acribillados. Mucho dolor que se conjuga con esta guerra contra el crimen organizado. Nosotros en la izquierda tenemos una estrategia para combatir al crimen organizado, y es fortaleciendo los ingresos de la gente, elevando los niveles de empleo, elevando los ingresos de las personas, principalmente de los que atacó con dureza el desempleo, que fue a la juventud. La juventud en México, por la crisis económica, no encuentra trabajo, pero también por una crisis estructural del modelo neoliberal, la juventud no encuentra aulas donde estudiar. Hay cerca de 8 millones de jóvenes que no encuentran dónde estudiar. Tienen ganas de estar en una preparatoria, en un bachillerato, en la universidad, y México, el gobierno neoliberal, le ha cerrado las puertas. Estas son las razones por las cuales el PAN, que es el que gobierna la República, se encuentra en un muy lejano tercer lugar. Está en una debacle electoral que ya no le da tiempo de poderse levantar. Para colmo, el PAN no tiene candidatura fuerte. Andan ahí 3, 4 secretarios del gobierno federal
que en lugar de estar trabajando andan en campaña. La educación en México es de las peores en el mundo. Se simula que hay una educación pública porque abren las escuelas un ratito a los niños, pero el secretario de Educación Pública, Alonso Lucambio, es uno de los que andan en campaña todo el tiempo. Si quiere estar en una campaña, debería de renunciar a su cargo y dejar a alguien que esté velando por mejorar los niveles educativos en el país. Otro es el responsable de la crisis económica, Cordero. Este señor también anda recorriendo el país y anda queriendo esa candidatura. Son enanos, son muy baja estatura política, de tal manera que el PAN ni por un lado ni por el otro podría retener el poder. Por el otro lado de la derecha está el PRI. El PRI le apuesta a que los jóvenes, que ahora van a ser 39 millones de jóvenes inscritos en el padrón electoral en el año 2012, la mayoría de ellos ya no supo qué fue el PRI. Nacieron, tenían 5 o 6 años cuando empezó a gobernar el PAN y tendrán 18 o 20 años cuando haya que votar. De tal manera que los jóvenes no saben de otro gobierno más que el panista, y por eso a lo mejor se van con la pinta de la televisora que un priista de fachada joven, aunque por dentro sea el PRI viejo y corrupto de toda la vida, aunque por dentro de la cabeza de Enrique Peña Nieto es el candidato del PRI y de la oligarquía, y es una fachada joven, pero por dentro no hay más que el mismo modelo neoliberal. El PRI, hay que recordarlo, fue el que creó este modelo neoliberal, fue el que privatizó 1.200 empresas del Estado, fue el que desmanteló Conasupo, fue el que desmanteló los presupuestos al campo. Desde hace 30 años, por diligencia del PRI, por la política del PRI, se dejó de invertir en el campo, se desmanteló prácticamente toda la industria nacional, la industria textil, la industria del calzado, la industria del vidrio, del juguete. Las industrias nacionales fueron desmanteladas para permitir la entrada de mercancías importadas de Estados Unidos a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio. El PRI, pues, es el creador de la pobreza, es el origen de todos los males que hoy vive la población mexicana. El PRI le apuesta a que lo impongan desde las televisoras, que lo imponga el dinero de la oligarquía, le apuestan a que el IFE y el Tribunal Electoral están en mayoría priistas. La propia presidenta del Tribunal Electoral, Carmen Alanís, es de Enrique Peña Nieto, es de gente muy cercana del PRI, fue colocada ahí, en ese lugar por el PRI, y le apuestan a otro fraude. No hay manera en que el pueblo de México pueda volver a confiar en el PRI. Por eso, salvo los jóvenes, por eso nosotros tenemos que tener una línea estratégica de organización, de clarificación, de concientización hacia la juventud, de lo que representaría sobre todo para la niñez y los jóvenes, el regreso del PRI. Tan malo es que el PAN se conserve en el gobierno como que regrese el PRI de privilegios y de corrupción al gobierno. Necesitamos, compañeras y compañeros, dar un viaje de 180 grados hacia la izquierda. La izquierda, el PRD, aliados a sus dos partidos estratégicos, al PT y a Convergencia, que aquí quiero informarles, ya hace unos meses, desde que tomamos la nueva dirección, nos reunimos con el presidente del PT, con el presidente de Convergencia, y firmamos un convenio de coalición